Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde, profesor. Mi nombre es Luis Francisco Vázquez Lucas, soy alumno de la Universidad Nacional Autónoma de México de la carrera de Relaciones Internacionales en la materia de tópicos de economía internacional y a continuación haré un video acerca del proceso de integración económico europeo y bueno, en el tema de Europa y su integración. Bueno, cuando se analiza la integración entre países en la era moderna, la referencia a la Unión Europea resulta que todos la citemos o resulta obligada a analizarse, porque muchos son los elementos que pudieran explicar sus éxitos relativos, pero resalta sobre todo el elevado y relativamente similar nivel de desarrollo económico que tienen estas naciones o estos países que conforman la Unión Europea, en especial de los fundadores. La activa participación de los diferentes agentes económicos, incluidos los gobiernos y sus esfuerzos realizados por un proyecto viable directamente, pues que se relacionan con la apuesta por la hegemonía en la Unión Europea y sobre todo por la creación de estas instituciones que aparte de brindar mejor calidad de vida a los europeos, pues son altamente democráticas, ¿no? A diferencia de otras regiones del mundo. Bueno, para poder citar los antecedentes de este proceso de Unión Europea, bueno, es que tenemos que regresar un poco a la historia y fue que hasta antes de terminar la Segunda Guerra Mundial, que fue en 1945, Europa se caracterizaba por un estado de permanente rivalidad. Había muchas guerras entre ellos o guerrillas internas, sobre todo porque parte de algunos países bueno, más bien situación que devino de las grandes confrontaciones mundiales entre que las naciones mayormente implicadas como Alemania y Francia y tuvieron un papel muy importante en estas disputas y en menor medida algunos otros de los países del antiguo continente. Y bueno, el resultado de lo anterior y dentro del constante afán de aunar esfuerzos para la integración de Europa, algunos estados propusieron la creación de acuerdos sectoriales, fruto de los cuales fue la Comunidad Europea, cuyo origen se remonta a la consolidación de tres organizaciones previas e independientes como fueron la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, o la CEGA, la establecida en 1951, o la Comunidad Económica Europea, la CE, y el Euratom, fundadas en 1957, en las que participaron principales países como lo fueron la Alemania Occidental, Italia, Francia, Bélgica y Luxemburgo, que también incluía Holanda. Bueno, también es importante hablar de los objetivos de la integración, ¿no? Dentro de los objetivos de la integración económica y política, pues se encuentran varios. En el caso de la Unión Europea hubo objetivos claros desde un principio, concretos claramente, de poco alcance cuando se dio al inicio por el proceso de integración, vaya. A medida que la Unión Europea fue madurando, surgieron algunos más, unos más explícitos y otros pues no fueron tanto, como el construir un marco de entendimiento adecuado entre algunos países, el favorecer los lazos comerciales y financieros, sobre todo, hacer posible una dinámica comercial más profunda y una mayor eficiencia de tabla industrial y regional que favorecería al mismo tiempo el aumento de la competitividad de toda Europa. Y bueno, la mayor movilidad de los recursos se iría a facilitar su utilización más racional y pues por ende contribuiría al logro de una mayor eficiencia del aparato productivo económico de la Unión Europea y pues por supuesto geográficamente integrado, no solo a nivel de su propio mercado interno, sino también con respecto al resto del mundo. En consecuencia, pues esta integración europea se concibió como la voluntad política de los estados implicados para promover a mediano y largo plazo las limitaciones y obstáculos que iban en contra de una mayor circulación de bienes y servicios, como las barreras al comercio. Bueno, también es importante acotar lo que es el punto referente a la integración, porque la integración de los diversos mercados a la pauta también favoreció más tarde la especialización relativa de los países, con base en ventajas comparativas. Este hecho procuró un terreno más fértil para el surgimiento de nuevas oportunidades que permitieron la generación de mayor ingreso, más empleo y un nivel de crecimiento económico más dinámico, lo cual favoreció un mejor bienestar para los ciudadanos. Las líneas fronterizas nacionales se borraron en gran medida
y los obstáculos al comercio y a la libre movilidad de los factores de producción surgieron casi inexistentes. Y bueno, en el mercado interior pues se han coordinado y armonizado las economías a través de políticas comunes y comunitarias. Bueno, están basadas en la libre competencia y la armonización de legislaciones nacionales dispares, por lo cual ha sido también parte de la Unión Europea transferir a la comunidad competencias para reglamentar todas estas relaciones comerciales con terceros países. Sobre la Constitución Europea, pues la actual Constitución es el instrumento base del acuerdo para lo que potencialmente podría ser la construcción de un Estado europeo, conforme a todos los que lo forman. Y desde un punto particular de vista, no tendría otro carácter que el de un consenso fundacional que permitiría, por un lado, consolidar un régimen democrático entre todos los miembros de la Unión Europea, y de otro, desarrollar desde el punto de vista político condiciones legales y objetivas que permitan concluir con una alianza más profunda de los intereses que persiguen los diferentes grupos económicos y políticos que existen dentro de la Unión Europea. Además, la Constitución Europea pues no persigue el propósito de establecer un Estado totalmente soberano como lo conocemos con otros países o como conocemos a los demás países. Los estados de la Unión Europea, por las múltiples diferencias entre los territorios comunitarios, sus diferencias no tanto culturales, pero sobre todo geográficas, pues en la Carta Magna se reconoce la naturaleza de la Unión en términos de una asociación de estados, no totalmente como un estado completo, que conservan cada uno su identidad nacional, su idioma, su cultura, su gentilicio, pero al mismo tiempo tienen la voluntad necesaria para coordinar de una forma más apropiada y estable su política económica y social conjunta, dando a los estados ciertas competencias para resolver sus problemas más particulares, pero funcionando de lleno con esta integración en objetivos claros y comunes. Y bueno, cabe mencionar también los logros de la Constitución Europea, la nueva Constitución representa una voz firme y doctrinante, ¿no? Así como el discurso de la Europa unificada ante el resto del mundo en materia económica, política y de relaciones internacionales, sobre todo en su política económica y política social, que es en donde más se ve un logro de una Constitución Europea, en donde vemos instituciones altamente democráticas, en donde vemos un estado del bienestar que, si bien fue implementado desde la Segunda Guerra Mundial, pues siempre se ha procurado el ver por toda la comunidad europea, sus integrantes o su población más que nada, para que gocen de los mismos beneficios aunque vaya pasando el tiempo. La justicia social, por ejemplo, el pleno empleo, la solidaridad, igualdad de oportunidades, la diversidad cultural y el desarrollo sostenido, pues son unas de los logros que ha logrado la Unión y la Constitución Europea, además de la seguridad y el bienestar social, el sistema de pensiones, el sistema de salud, que a diferencia de otras regiones, pues tienen un buen sistema de salubridad o de salud, la educación, la cultura y la infraestructura económica. Bueno, aquí podemos ver un organigrama de la Unión Europea, de cómo está integrada. Podemos ver cómo está integrada en diferentes puntos, como el Banco Central Europeo, que se encarga más que nada de la situación económica. Estamos con el Consenso Europeo. Le siguen, por ejemplo, aquí podemos ver en el diagrama el Comité Económico y Social. Podemos ver la Comisión Europea, el Tribunal Europeo de Justicia, el Comité de las Regiones, el Parlamento Europeo, el Consenso de la Unión Europea y el Tribunal de Clientas. Y bueno, hablando un poco de las competencias de la Unión Europea, pues tenemos que sus competencias pueden ir desde las normativas, las administrativas y las jurisdiccionales. En donde tenemos a las normativas, pues sus competencias habilitan a la comunidad para adoptar actos obligatorios generales aplicables en todos los Estados miembros. Suelen corresponderle al Consejo de la Unión Europea, como ya lo habíamos visto en el organigrama, o también llamado Consejo de Ministros,
que representa a los gobiernos. También podemos ver otra de las competencias de la Unión que está en materia de las competencias administrativas o de ejecución, que son escasas las que constituyen un derecho comunitario. Por lo general, el poder de ejecución administrativa se le atribuye a la Comisión, pero su desarrollo compete a las administraciones públicas o públicas nacionales. Y finalmente tenemos otro ramo de las competencias que tiene la Unión Europea, que son las competencias jurisdiccionales, que estas se les atribuye al Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea o la TGCE, o llamado Tribunal de Luxemburgo, con determinadas funciones, las cuales se ejerce individualmente o de forma compartida con órganos jurisdiccionales nacionales. Como podemos ver aquí, pues tienen un organigrama y competencias muy bien estructuradas que funcionan en pro de las mismas leyes que se rige la comunidad, y sobre todo este gran alcance que tiene de competencias la Unión Europea pues es de destacar, a diferencia de otras regiones del mundo, porque básicamente vemos competencias normativas, administrativas y jurisdiccionales como las que tiene algún estado o los demás países, por llamarlos de ese modo, pero aquí en cuentas en lo que nos compete le llamamos estados, pero de alguna forma tiene estas competencias en conjunto con todos los de la Unión Europea y no como tal cual, como si fuera un país, pero en este caso una constitución representada entre un Estado europeo. Y bueno, pues como tenemos, como conclusiones, pues hemos enmarcado sobre todo en un video un poco corto, pero que de alguna forma nos resalta todo este proceso rápido y eficaz que ha tenido la Unión Europea. No tan rápido, pero sobre todo un proceso muy bien estructurado que ha permeado la Unión Europea, que han hecho que funcione como una estructura política, social y sobre todo jurisdiccional, como lo veíamos desde los términos de la Segunda Guerra Mundial. Estas guerras más bien que llevaron a este continente a más que nada impugnar por ser una unión más que estar todos desunidos, pues le ha contribuido y le ha retribuido bastantes pros que ha tenido a lo largo del tiempo, ¿no? Y estas diferencias que se tuvieron en el pasado desde la Segunda Guerra Mundial, estas diferencias que también han tenido, la disputa de territorios, el ascenso también, sobre todo de este lado del continente de Estados Unidos como primera potencia a nivel mundial, pues hizo que las demás potencias también a fin de cuentas, que dejaron de serlo, reestructuraran su camino y pugnaran sobre todo por la unión económica, la unión política, la unión social, que a fin de cuentas constituyó lo que ahora conocemos el más claro ejemplo de una unión que es única en el mundo, ¿no? La Unión Europea, porque no ha sido fácil llevar varios países que todos converjan en el mismo sentido de tener políticas claras para el desarrollo de la sociedad, del desarrollo económico, el desarrollo interno que han tenido a lo largo del tiempo. Y bueno, pues actualmente la Unión Europea en su conjunto es la mayor economía del mundo constituida, aún siendo solo el 7% de la población mundial. Y bueno, supone la quinta parte del gasto militar global y acapara en torno a la mitad del gasto social y asistencia hacia el exterior. También podemos citar que durante los próximos años la Unión Europea tendrá que afrontar deudas nacionales abultadas con una población envejecida. Sobre todo este tema es de suma importancia porque si bien vemos que de alguna forma tienen una buena estructura social, un buen desarrollo económico, tienen una calidad de vida envidiable, diferente de las regiones de Latinoamérica, de Asia, de África, de Oceanía, por ejemplo, a diferencia de estas regiones, pues su población ya está muy envejecida, ¿no? Toda la población europea delimita a lo que es las tasas de natalidad, a diferencia de las que tenemos en América Latina, que las tasas de natalidad son cada vez más grandes, a diferencia de lo que es América, en donde podemos ver muchísima natalidad, nuevos nacimientos, pues a diferencia de Europa, el problema mayor o uno de los grandes problemas pues es el envejecimiento de su población. Ya la mayoría de las personas rondan entre arriba de los 30 años, 40, 50 y más grandes, incluso más grandes de los 30,
que bueno, ya es una población que ya no es natalmente activa de alguna forma a partir de los 50 años y que si bien tienen y gozan de beneficios muy grandes que ha pugnado la Unión Europea a lo largo del tiempo, pues también a la larga va a ser un problema porque pues ya no van a tener mucha natalidad, bueno, de acuerdo a los datos que se han estudiado a lo largo de nuestro curso de tópicos de economía internacional, pues ya es una población muy envejecida. Por otro lado, pues tenemos también lo que es un potencial de crecimiento limitado y también el peso político y económico que prosigue desde el Atlántico hasta el Pacífico, ¿no? Todo hablamos ahora ya no de una unión, ¿no? Ya hablamos de que se está desboronando la Unión Europea, de que cada vez ya son más las diferencias políticas y culturales que se tienen en este proceso, que pues tan citado también es lo del Brexit, ¿no? Que ya la Gran Bretaña o el Reino Unido, pues uno eh, por salirse antes de la pandemia, salirse de la Unión Europea, porque pues básicamente él ya se siente, más bien no es que se sienta, sino que ya tiene sus estructuras, se siente económicamente fuerte, con instituciones altamente democráticas y ya no se sentía parte de la Unión Europea, ¿no? Más que nada también por el lado de la presión de Alemania, que ahora se queda como la líder de la Unión Europea. Y bueno, así también los pronósticos que tenemos a futuro es que pues para el 2050, en teoría, ningún país europeo se situará entre las 8 principales economías del planeta. Esto debido a los avances económicos que ha tenido últimamente China, las potencias o los tigres asiáticos, también así como lo es el auge de la India, también como otra potencia económica, y pues bueno, la potencia hegemónica hasta ahora que va perdiendo un poco de velocidad, que es Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues para ese año ya se espera que ninguna de las potencias de la Unión Europea funja como una potencia económica dentro de un par de años, ¿no? Y bueno, también parece obvia la siguiente reflexión, actuando por separado de la CIEMP, de la UE, pero pierden las sinergias necesarias para afrontar los desafíos de una nueva realidad global. Esto también lo pudimos ver derivado de la pandemia del COVID-19, en donde pues los estados prácticamente se vieron cada quien tomando sus medidas que deberían de tomar individualmente. Ahí es cuando nos dimos cuenta que de alguna forma la Unión Europea no era lo que estamos estudiando, no es lo que habíamos visto durante muchos años, ¿no? Esta pandemia que vino de la nada o surgiendo desde los finales de 2020-2021, pues prácticamente dejó entrever las grandes ausencias que tiene en el sistema de salud la Unión Europea, ¿no? Que no era como nos lo pintaban, sino que hubo muchísimas muertes, por ejemplo en Italia, y pocos de los países que los lograron controlar, pocos países hubo de la Unión que fueron capaces de controlar su situación, a diferencia de países que en realidad no tenían como tal esta infraestructura de la cual alardeaban o de la cual se tenía de este lado de Occidente, pues como razón de que estaban muy bien en estructuras de salubridad. Y pues bueno, la pandemia también dejó ver ese gran decaimiento, que no a un grado como de este lado de la región de América, pero sí también tenían muchas deficiencias en el sector salud. Y pues bueno, esa es otra de las características que también va a tener que trabajar muchísimo la Unión Europea para poder afrontar dentro de unos años, porque no creo que venga otra pandemia igual, pero a lo mejor dentro de unos 50 o 60 años alguna otra, y pues ya tienen que tener bien estructurado su política de salud, ¿no? Y bueno, ya para terminar, pues la Unión Europea actual, la del nuevo milenio, es una asociación pues de naciones que cada una de ellas con su propia historia, lenguaje, cultura y con diferentes procesos de construcción económica, social y política. Una federación de estados nacionales o de estados-naciones con diferentes idiomas, como ya lo habíamos citado, y cuyo punto de confluencia o unión son los intereses comunes, pero no idénticos, los cuales sin embargo fortalecen las alianzas entre ellos y en otros casos sus particulares oposiciones. La Unión Europea es también un grupo de países heterogéneos, sin voluntad política para perder su totalidad de soberanía o su total soberanía, ¿no? Con todas las formas de organización política y un abanico de representaciones de poder estatal, reflejado en figuras de reyes, de monarcas, hasta eso en la actualidad,
y pues primeros ministros y presidentes. Como conclusión también podemos ver que pues saber qué le espera a la Unión Europea, sobre todo en este venir, ahora en este auge de potencias euroasiáticas y sobre todo en un declive económico o una recesión. Pero veamos con buenos ojos a la Unión Europea, la cual quizá podrá prevalecer, y si no, pues ya estudiaremos su posterior desintegración. Muchas gracias.